28 de mayo de 2023. En España se celebran las elecciones autonómicas, que viene a ser algo así como los estados federales de los Estados Unidos, pero un poco más light. Esto casi se podía considerar como una primera vuelta antes de las elecciones generales que se iban a celebrar en diciembre de este año. Pero tras la debacle ocurrida en las elecciones autonómicas del bloque de izquierda, con el PSOE perdiendo terreno y la debacle de Podemos, las alarmas se han disparado, haciendo que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comunique al jefe de Estado que va a disolver las Cortes para convocar elecciones generales para día 23 de julio de este año. Paréntesis para Latinoamérica, ya sé que para vosotros esto suena a golpe de Estado, pero aquí en España esto es diferente. Lo que se ha hecho es disolver literalmente el gobierno. Ahora mismo estamos sin gobierno. Vale, ¿y cuál es la razón de esto? El sistema electoral español favorece al bipartidismo, y cuanto más se fragmente el voto, menos probabilidades habrá de conseguir un escaño. Por eso, lo mejor es que el voto se concentre en unos pocos partidos, y frente al temor de la llegada de la derecha al poder, con PP y Vox como principales fuerzas, la izquierda radical podría verse obligada a votar al PSOE muy a su pesar, solo para evitar que gobierne la derecha. ¿Le saldrá bien la jugada? Eso lo veremos el 23 de julio. Aquí estamos para ver qué cambios ha realizado el gobierno en su mandato a nivel económico, ya que esto es un canal de economía, cosas como la ley de solo sí es sí no la vamos a comentar, y en un próximo vídeo valoraremos si fueron medidas positivas o negativas. Así que insisto que solamente se van a describir las políticas aplicadas. Así que no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. Una de las medidas más sonadas en campaña y durante el gobierno de Pedro Sánchez ha sido su deseo de tumbar la reforma laboral de 2012. Pero, ¿qué pasó con esa reforma? Para entenderlo hay que remontarnos al año 2008. Estalló la burbuja inmobiliaria, iniciando una de las crisis económicas más grandes de la historia de España. El sector del ladrillo, que por aquel entonces era el principal motor de la economía española, reventó provocando quiebras de empresas y la pérdida de miles de empleos. Pero hubo algo extraño aquí, y es que lo normal cuando pasan estas cosas es que los salarios vayan bajando. Problemas, las empresas tratan de realizar unos ajustes para evitar pérdidas mayores o evitar la quiebra. Pero el mercado laboral español tenía un problema. En todo mercado laboral, a grandes rasgos, hay dos agentes, los trabajadores y los empresarios, y ambos negocian un salario. Como es evidente, los trabajadores querrán cobrar más salario y los empresarios querrán pagar el menor salario posible. Por eso se crearon los convenios colectivos, donde los representantes de los trabajadores, los sindicatos y los representantes de los empresarios, la patronal, mediante una negociación llegan a un acuerdo para decidir qué normas laborales hay en determinado sector, el salario medio que se paga, cuántas vacaciones hay, cuánto se debe pagar por despedir a un trabajador, etc. De esta forma, si alguien, por ejemplo, quiere abrir un restaurante, debe adherirse a estas normas. Vale, bien, ¿y para qué todo este rollo? Resulta que si tú inclines la balanza demasiado hacia un lado, puedes provocar ineficiencias dentro del mercado laboral. Cuando estalló la crisis de 2008 ocurrió algo realmente extraño. La tasa de paro estaba aumentando, en el 2009 ya estaba rozando el 20%, mientras que los salarios reales habían tenido un incremento. Algo que no debería pasar. Cuando ocurre una crisis, la empresa lo más normal es que intente hacer ajustes en los costes. Este hecho indicaba que el mercado laboral español estaba demasiado tensionado, haciendo que las empresas, en vez de despedir a algunos trabajadores o hacer algunos ajustes en los salarios, tenga que cerrar directamente mandando a todos los trabajadores a la calle. El tema del despido es otro tema en España, sale carísimo despedir aquí. Así que en el 2012 el gobierno del PP, principal fuerza de derecha aquí en España, realizó una reforma laboral de la cual aún se está hablando a día de hoy. La reforma laboral del PP lo que hacía era desinclinar un poquito esta balanza. Digo desinclinar porque a pesar de la reforma el mercado laboral español sigue siendo uno de los más rígidos de Europa con diferencia. En líneas generales lo que hacía era facilitar un poquito el despido y los ajustes del salario, algo que evidentemente genera mucho revuelo dentro de la clase trabajadora y los partidos que dicen representar a esta. Los años posteriores se caracterizaron por un ataque constante a esa reforma laboral diciendo que es el culpable de la elevada desprotección que sufren los trabajadores y la elevada temporalidad que había en el mercado de trabajo, cosa que ya trataremos en un próximo vídeo.
Llegamos al año 2018, donde se realiza la moción de censura contra el por aquel entonces presidente Mariano Rajoy. La investidura de Pedro Sánchez tuvo éxito y el día 1 de junio, con un resultado de 180 votos a favor y 169 en contra, la investidura se llevaría a cabo. En un principio, Sánchez quería agotar la legislatura de Rajoy, le quedaban aún 2 años en el cargo, pero esto duraría bastante poco, ya que llegaríamos a febrero de 2019, donde se tenían que votar los presupuestos generales del Estado. Se trata de un documento que muestra la previsión de los ingresos fiscales que va a tener el sector público estatal y los gastos que va a realizar, y se tiene que votar en las Cortes Generales. Pero el 13 de febrero de ese año no se han podido aprobar los presupuestos, haciendo que Pedro Sánchez convoque elecciones anticipadas en abril. El domingo 28 de abril se celebraban esas elecciones y Pedro Sánchez saldría victorioso. O eso creía él. No se consiguió formar gobierno con la formación de Izquierdas Unidas Podemos, liderada por aquel entonces Pablo Iglesias, y se tuvieron que volver a repetir las elecciones. Las próximas elecciones iban a ser el 10 de noviembre de ese año, y alguno se preguntará quién gobernó de mientras, y la respuesta es nadie. Nos pasamos casi un año sin gobierno. Finalmente, en esas elecciones sí que se podría formar gobierno, y es donde realmente empezaría el mandato de Pedro. Tras toda una montaña rusa, parecía que se terminaba de consolidar un gobierno de izquierdas y aquí es donde empezarían las reformas. Insisto que solo comentaré las que tengan que ver con economía. Empezaremos por aquellas que se hicieron antes de la pandemia. Una de las más polémicas es la que tiene que ver con el salario mínimo. Levantó bastante revuelo y se convirtió en una de las medidas estrella del gobierno de coalición. Antes de la llegada de izquierdas, el salario mínimo se iba incrementando de forma lenta, pero el 21 de diciembre de 2018 se aprobó mediante decreto una subida del salario mínimo para el siguiente año a 900 euros. Anteriormente se encontraba en 735 euros, convirtiéndose en la mayor subida de salario mínimo desde 1977. No fue la única subida de salario mínimo que hizo este gobierno, y ahí iremos comentando el resto. Fue una medida que levantó muchísima polémica, pero que en este vídeo no vamos a comentar. La reforma laboral tendrá que esperar un poquito y será algo que le va a dar bastantes dolores de cabeza al gobierno. En materia de vivienda, en el 2019 se aprobó una norma que elevaba la prórroga de los contratos de alquiler a 5 años. Es decir, tú firmas el primer contrato con tu casero y el próximo que firmes tendrá que tener una duración mínima de 5 años. Antes era de 3. Pocas reformas relevantes hubo, ya que todos sabemos lo que pasaría unos meses más tarde. La pandemia azotaba al mundo. Y después de mucha polémica, ya que se decía que Pedro Sánchez no actuó a tiempo, ya que no quería cancelar la marcha del 8M, tema que ni nos va ni nos viene, el 14 de marzo se declara el estado de alarma, el cual paralizaba la economía española. Pero el gobierno aprobó toda una serie de paquetes de estímulo que tratarían de contener una parte del golpe causada por el coronavirus. Y sin duda la más importante fue la de los ERTE, que no fue una reforma que realmente haya hecho Pedro Sánchez. Eso ya existía. El problema que más preocupaba a todos era bastante evidente: cómo llegamos a final de mes, cómo pagamos las facturas, el alquiler, si no podemos ir a trabajar. Los ERTE, a grandes rasgos, lo que hacían era pagarte una parte de tu salario, una gran parte. Aquí un servidor ha cobrado el ERTE. La economía estaría sufriendo las consecuencias de la pandemia y hasta más o menos finales de 2020 no veríamos más reformas relevantes. Algo que sí que salió a la palestra durante este año es, como no, la reforma laboral. El grupo de Unidas Podemos, más concretamente Yolanda Díaz, presionaba para que se realizara esta reforma para defender a los trabajadores, a lo que el Partido Socialista hizo oídos sordos, por motivos que ya explicaremos en otro vídeo. Llegamos a 2021, donde la economía se recuperaba poco a poco del golpe de la pandemia y donde el gobierno tenía más margen de maniobra para aprobar nuevas reformas. El salario mínimo a lo largo de estos años seguía subiendo. En 2020 pasó de 900 euros a 950 y para 2021 la subida solo ha sido de 15 euros hasta los 965, aunque ya estaba en marcha una nueva reforma para el año siguiente, el 2022, hasta los 1000 euros. Otra reforma muy sonada fue la tasa Google, una medida que quería implementar Pedro Sánchez desde la llegada a su gobierno, que básicamente era un impuesto que quería gravar las grandes tecnológicas. Aquí un paréntesis que me he hecho un lío con las fechas: la tasa Google fue aprobada en febrero de 2020. Se estimaba que con este impuesto se podría recaudar hasta un 0,45% del PIB, es decir, una recaudación anual cercana a los 1000 millones de euros. En materia de vivienda también hubo una reforma.
uno de los grandes problemas que tiene España es el acceso de vivienda por parte de los jóvenes. En octubre de 2021 se creó un bono de vivienda donde se ayudan a los jóvenes de entre 18 y 35 años con 250 euros para pagar el alquiler. Esto acompañado de una ley que penalice a los grandes tenedores de vivienda. Todo aquel que tenga más de 10 viviendas en propiedad se verá penalizado si las tiene vacías. Y también reguló precios del alquiler en zonas tensionadas. Llegamos a 2022 y nada más empezar estalla la guerra entre Rusia y Ucrania que volvería a tensionar la economía internacional. Y el tema que más preocupaba a los españoles era el de la factura eléctrica. Es algo que ya venía de 2021, la factura de la electricidad se estaba disparando y la guerra solo hizo crecer ese incendio. En octubre de 2021 el gobierno recortó los llamados beneficios caídos del cielo de las compañías eléctricas. Vamos a decir que los beneficios caídos del cielo son beneficios que reciben las empresas un poco por la cara. En resumidas cuentas, estarían cobrando la energía que es más barata de generar a precios de energía más cara. Y ese sobreprecio de las energías baratas serían esos beneficios caídos del cielo. Otras reformas fueron la de bajadas de varios impuestos. Bajadas del IVA en el 2021 y otras bajadas en 2022 cuando el problema de la energía se volvió aún más grande. Y seguramente la más polémica fue la de regular el precio del gas. Era una propuesta que ya se quería realizar en el 2021, pero no fue hasta marzo de 2022 por culpa de las presiones que generaba la guerra, donde la Comisión Europea dio luz verde para regular los precios en Portugal y España, donde se topó el precio de gas a 40 euros el megavatio hora. También actuó contra la subida del precio de la gasolina, donde se daba un descuento a los usuarios de 20 céntimos por litro. Y, finalmente, después de muchas peleas, se pudo realizar al fin en 2022 la reforma laboral. Vale, he sido demasiado entusiasta al decir que se realizaría una reforma laboral. Lo que sería realmente es modificar la anterior, no se derogaría la de Rajoy. Las indemnizaciones por despido, por ejemplo, no se tocarían. Lo que se trataba de buscar era reducir la alta temporalidad de la economía. A partir de ahora, todos los contratos pasarían a ser indefinidos y los contratos temporales solo se podrían usar en casos muy excepcionales. Los fijos discontinuos solamente se aplican a trabajos estacionales, sector turístico básicamente. Y también se aprueba una de las reformas por las que seguramente más palos le han llovido al gobierno, la de los autónomos. Vale, concretamente sería la segunda, pero la primera no tiene que ver con economía. Los que seáis de Latinoamérica, buscad ley de solo sí es sí en España y disfrutad. Para solucionar el problema de las pensiones se decidió realizar una reforma en las cuotas de autónomos para hacerla progresiva en función de sus ingresos. Insisto, en los ingresos. Os dejo en pantalla el resultado, pausad el vídeo y analizadlo. Ya comentaremos en otro vídeo esto. Y ya para terminar, una de las últimas reformas es la ley de la vivienda aprobada el 14 de abril de 2023, donde una de las cosas más destacables y polémicas es que los honorarios de las inmobiliarias las tiene que pagar el casero. El IPC deja de ser una referencia para actualizar contratos, se fijó a un 3%, y el gran propietario ya no es aquel que tenga más de 10 inmuebles, sino 5, sumando nuevos topes a zonas tensionadas. Y así llegamos al fin de la legislatura. En el próximo vídeo analizaremos cuáles han sido los resultados de todas estas reformas. Bueno, de la mayoría, ya que hay muchas que los resultados no se pueden ver aún. Y a lo largo de este mes seguiremos la campaña destacando las propuestas más relevantes que se hagan. Así que si no os lo queréis perder, suscribiros, darle like, dejadnos un comentario que os ha parecido este vídeo. ¿Quién creéis que va a ganar las elecciones este 23 de julio? Evidentemente para los que seáis de España. Aunque si sois de Latinoamérica también estáis invitados. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.